Saludos, queridas hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta tarde queremos compartir una enseñanza con cada uno de ustedes y con cada uno de los hermanos que nos escuchan acerca de la mujer sabia. Es una enseñanza que he titulado La mujer sabia edifica su casa. Está basada en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, que dice de la siguiente manera: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a orar en este momento para colocar esta enseñanza en manos de Dios y pues sea el Señor hablándonos, y lo más importante es que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que tú nos has permitido vivir, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú haces como tú quieres, Señor. Y queremos pedirte en este momento que tú bendigas, Señor, este tiempo y que seamos edificadas en tu palabra. Seamos edificadas, Señor, con esta enseñanza, que podamos atesorarla en nuestro corazón y que como mujeres sabias, Señor, apliquemos esta enseñanza a nuestras vidas en el diario vivir. Te damos la gloria, la honra, te damos gracias, porque eres tú, Señor, quien nos permites todas las cosas, Señor. Señor, y queremos crecer en ti y aplicar a nuestras vidas con sabiduría. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La mujer sabia edifica su casa. Este versículo nos habla de dos tipos de mujer: la mujer sabia y la mujer necia. Y cuando hablamos de una mujer necia, es una mujer insensata. Y todas, como hijos de Dios, queremos ser mujeres sabias y quisiéramos saber como una lista de quehaceres, de qué tenemos que hacer para ser consideradas mujeres sabias. Pero más que una lista de quehaceres, es que podamos entender qué es ser una mujer sabia. Y para que una mujer pueda edificar su casa, necesita la sabiduría, edificar con sabiduría. Y hoy vamos a analizar acerca de la naturaleza constructiva de la sabiduría y de los poderes destructivos de la necedad. Es decir, que una mujer necia es una mujer insensata, sin sabiduría. Entonces, en primer momento, es importante que sepamos que como hombres y como mujeres tenemos roles diferentes, tenemos funciones distintas, homólogos espiritualmente. Sí, frente a nuestro Dios, padres, homólogos espirituales, complemento uno del otro, no uno mayor que el otro, sino que dentro de un marco establecido por el Señor para tener relaciones de armonía, saludables, estables, tenemos roles diferentes. Y este versículo en particular nos habla acerca del comportamiento femenino, ¿verdad? De lo que debe hacer una mujer sabia. Entonces, la mujer y el hombre, como venía diciendo, son distintos, ¿verdad? Y cada uno tiene que asumir el rol que le corresponde y la función que le corresponde. En el caso de nosotras, como mujeres, ¿verdad? Vamos a analizar este versículo. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Desglosemos. En primer momento, habla de una mujer sabia, una mujer que vive y aplica la sabiduría y que con esa sabiduría edifica su casa, ¿verdad? Mira lo que es y considera lo que es mejor para su casa, para su vida, para su hogar. Es una mujer piadosa, una mujer que cuida su casa y por lo tanto la edifica. Con su administración prudente y diligente aumenta la propiedad de la familia. Esto es una mujer sabia.
los muebles de su casa, los alimentos, las vestimentas. Y no solo estoy hablando de la parte física de la que vemos, sino que es una mujer que cultiva en lo espiritual, porque sabe que de allí parte el que pueda tener su casa bien edificada. Esta es la verdadera edificación, hermana. Esta es la verdadera edificación, la que construye, la que permanece, la que Dios nos demanda como hijas de Dios. La sabiduría va a ser evidente en el carácter, ¿sí? Por la forma en que nosotros nos comportamos, nuestra conducta, nuestra actitud frente a distintas circunstancias. Es decir, nuestra sabiduría va a ser evidente por la forma en cómo reaccionamos. Y esta mujer sabia, su reacción es para edificar. Entonces vale la pena ahora hablar acerca de lo que es el verbo edificar. Y cuando el verbo edificar, cuando habla acerca de la mujer sabia que edifica, tiene que ver con que esta mujer construye. Esta mujer establece vínculos. Esta mujer cuida. Esta mujer viste. Dice Proverbios 31 que la mujer virtuosa está tranquila de lo porvenir porque su familia está vestida de ropas dobles. Es decir, que cuando vienen las circunstancias de frío, está tranquila porque su familia está abrigada. Y esto es dentro de un contexto espiritual. Entonces, esta mujer enriquece. Esta mujer une a la familia e infunde sentimientos, ¿verdad?, de piedad y de virtud en el hogar. Y estos sentimientos de piedad van a influir en otros. Tiene que ser de ejemplo. Ahora, esta mujer sabia que establece, que une, que edifica su casa, ¿a qué se refiere? A su hogar, a su familia. Y para ello tiene que comenzar con su propia vida. Debe edificar su vida para que de esta manera ella pueda edificar su casa, ¿sí? Su hogar, que hayan hábitos visibles de una buena familia. Y tendremos que definir muy bien lo que es una buena familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Y si bien es cierto, de lo interior debe haber algo exterior, debemos tener muy en cuenta qué frutos hay para no dejarnos llevar solo por las apariencias. Porque si es aparente esa edificación, pues esa edificación no va a permanecer. Entonces, que hayan hábitos visibles de una buena familia. Si está establecida, si está construida, si está verdaderamente unida. Eso es lo que dice la primera parte de Proverbios 14, versículo 1, que esta mujer sabia, que yo estoy segura que cada una de nosotras quiere ser esa mujer sabia, edifica su casa. Pero en contraposición, el versículo dice, más la necia, la insensata. Esta mujer no edifica, sino por el contrario, esta mujer derriba, esta mujer destruye, hermanas, y lo hace con sus propias manos. Entonces, una mujer insensata es una mujer que no teme a Dios, es soberbia, se da a la comodidad y ciertamente esta conducta va a llevar a la ruina de su familia, su ruina espiritual, ¿sí? Como se derriba una casa, que se cae, se destruye esa casa, en lugar de ser apoyo, en lugar de edificar, en lugar de establecer, se derriba. La necedad muestra su naturaleza destructiva y la sabiduría muestra la construcción, la edificación. La mujer necia destruye por su holgazanería, por su despilfarro, por su amor al placer, por su falta de previsión, por su falta de cuidar. Destruyen, derriban su propia casa. Y eso lo que trae es
confusión al hogar. En vez de establecer, confunde. Es insensata porque descuida los miembros de su familia. Qué gran responsabilidad tenemos nosotras como mujeres y como hijas de Dios, como esposas, porque influimos en gran manera en el ambiente del hogar, en construir y edificar nuestro hogar. Y cuando dice que la mujer insensata destruye, ¿a qué se refiere este verbo de destruir? Se refiere a arruinar, hermanas. Arruina. Una mujer insensata arruina su casa. Qué triste y qué profunda verdad para que podamos reflexionar entre la diferencia que tenemos en nosotras como hijas de Dios, por supuesto todo con la ayuda de Dios, en poder edificar y construir o destruir y arruinar, derribar, demoler. El término destruir tiene que ver con demolición. Se destruye. Restarle valor, ya que los desarreglos disminuyen. ¿Y cómo lo dice la palabra? Que es con sus propias manos. Con sus propias manos. Es decir, que sus manos simbolizan su actitud, su conducta, su comportamiento, cómo reacciona a distintas circunstancias. Y no porque las circunstancias sean buenas, sino porque van a venir momentos de dificultad, pero cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Y ahí está la diferencia entre una mujer sabia y una mujer necia. Como el esposo es la cabeza de la cual fluyen todos los nervios, las mujeres somos las manos en las que fluyen y les permiten hacer o deshacer, construir o edificar o derribar. Y qué triste, porque si esta destrucción lo hubiese hecho un enemigo, pero que lo hagan con sus propias manos, es una verdad que nos dice la palabra de Dios. La mujer de un hogar tiene una tremenda capacidad de influir para hacer que sea un mejor lugar o peor. Tenemos esa capacidad dada por Dios. Dios nos ha dado habilidades propias de nuestra feminidad y la mujer de Dios debe cultivar sabiduría para poder edificar, para poder construir. Entonces necesitamos construir sabiduría, tener sabiduría en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, una mujer sabia es una mujer que comienza teniendo temor de Dios. Y una mujer insensata desprecia la sabiduría. Desprecia la sabiduría y desprecia la enseñanza, lo dice la palabra de Dios. El temor a Dios es respeto y reverencia profunda hacia el Creador y su palabra. Se le debe reverencia al Creador y se le debe reverencia a nuestro Redentor. De allí viene el principio de la sabiduría. Es necesario conocer a Dios para saber cómo vivir de la manera que a Él le agrada. Sometiéndome al Señor, la mujer sabia edifica su casa. Necesito establecer comunión con Dios, relación con Dios, que mi prioridad cada día sea relacionarme con Dios, que sea mi prioridad, mi número uno, es relacionarme con Dios. La lectura de la palabra. Y no solo para que quede en conocimiento, sino para que sea guardada en mi corazón, sea vista en mi vida y yo pueda compartirla, testificarla. La sabiduría es producto de un constante
trabajar de Cristo en mí. Dejar que Cristo obre en mi corazón. Dejar que Cristo limpie lo que tenga que limpiar en mi vida. Que Cristo me enseñe. Que Cristo sea el que edifique mi vida. Para que mi vida edificada pueda edificar el hogar. Es producto de la obra transformadora que Dios hace en mí. ¿Es indispensable para ello? Nacer de nuevo. Debe haber un arrepentimiento. Porque no se trata, como decía al principio, de una lista de quehaceres. De que cualquier mujer pueda tomar y decir, es que debo hacer esto en este orden de prioridades, así debe comenzar mi día. No, se trata de que al nacer de nuevo, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, me enseña, me redarguye. Y allí voy a ser edificada, enseñada, instruida para poder edificar mi hogar. Es un lenguaje espiritual, hermanas. Es un lenguaje establecido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece, es fiel, permanece. Para poder cultivar esa vida de sabiduría y esa comunión con Dios, es necesario que haya nacido de nuevo para poder ser una mujer sabia, para poder edificar. Lo que soy va a producir lo que voy a hacer. Entonces no se trata de que en este momento yo le diga, esta es la lista de quehaceres que tenemos que hacer, porque no se trata de eso. Se trata de cómo soy una mujer sabia. Porque al ser una mujer sabia, al ser primeramente una hija de Dios, ya va a venir el accionar, producto de ese nuevo nacimiento. Saber qué es una mujer sabia, ¿verdad? Saber cómo desarrollar, cómo cultivar esa sabiduría. Y para ello quiero llevarlas, ¿verdad?, a la enseñanza que tenemos en Lucas capítulo 6, porque son parábolas que son pasajes paralelos con esta enseñanza y que la explica directamente nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lo leo. Dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar, que al construir una casa, ¿qué hizo? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? El fundamento. El fundamento. Ahí está la casa. Y ahí está en dónde está el fundamento de la casa que se construye y se edifica. ¿Sí? Mi fundamento como hija de Dios determina lo que soy. Y el fundamento demanda compromiso, demanda invertir tiempo y demanda esfuerzo. Aquí dice la palabra de Dios que la persona cavó y ahondó. ¿Para qué? Para que estuviese bien fundamentada, fundamentada en la roca. Y ese ahondar, ese cavar para poner ese fundamento lleva compromiso, lleva inversión de tiempo y lleva
esfuerzo. Las bases de una casa no se ven, pero se siente su firmeza. La base de un árbol son sus raíces. A simple vista no las vemos, pero mientras más fuertes y más profundas sean esas raíces, más frondoso y más fuerte será ese árbol. ¿Qué tenemos que hacer, hermanas? Tenemos que edificarnos sobre un buen fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra, no solo para conocerla, sino para atesorarla y vivirla, ponerla por obra, ponerla en práctica. El buen fundamento cuesta y no se ve, demanda, ¿sí? Requiere tiempo. La mujer sabia que edifica su casa tendrá que invertir mucho tiempo y esfuerzo en algo que nadie ve, pero que nuestro Señor Jesucristo sí está viendo y respalda. La sabiduría no se desarrolla en público, en privado, hermana, allí en comunión con nuestro Señor. La vida de una mujer sabia está construida sobre la obediencia en la palabra de Dios. Y ahí dice clarito la palabra, que sabio es el que oye y la obedece. Insensato el que oye, pero que no hace. Que nosotras, hermanas, podamos ser desafiadas en este momento a escuchar y obedecer la palabra de Dios, para que nuestra vida, nuestra casa esté fundamentada en la roca, porque la clave es el fundamento. ¿Dónde estamos fundamentadas? Conoce la palabra de Dios, guarda esa palabra, muéstrala con tu vida y difundirla por todo el mundo. Porque sea que, aquí como dicen los dos cimientos, sea que se edificó sobre la tierra o que se haya puesto un fundamento sobre la roca, sobre ambas que van a venir, va a venir el río con ímpetu, con fuerza. Va a venir la inundación, va a venir la lluvia y eso representa que van a venir momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos en que hay que tomar acciones y decisiones y ahí necesitamos tener sabiduría. Porque con la sabiduría vamos a saber cómo conducirnos, qué tenemos que accionar, qué tenemos que dejar de hacer para poder edificar y no destruir como la mujer insensata que lo hace con sus propias manos. Dios nos guarde de eso. El ama de casa sensata cuida su casa, cuida su hogar, cuida su familia. Qué gran responsabilidad tenemos, hermana. Qué gran responsabilidad. Puedes tener una casa muy arreglada, muy bonita, con una buena apariencia, pero si no tiene un buen fundamento, van a venir las dificultades, van a venir los tiempos adversos, van a venir los problemas que enfrentar y a los que hay que darle solución. Y si no estás bien fundamentada, por muy arreglada que esté la casa, por mucha apariencia que tenga, si no tiene un buen fundamento, va a ser derribada. Las dificultades van a venir. Y esas dificultades son las que van a revelar dónde está el verdadero fundamento. Si como mujer no estás fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios, duele decirlo, pero es la verdad porque lo dice la palabra de Dios, estás derribando con tus propias manos tu hogar. Voy a repetir esta preciosa verdad. Si como mujer no está fundamentada en la obediencia, escucha hermana, en la obediencia,
No es en solo asistir a la iglesia y escuchar. Si no estás fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios, estás derribando con tus propias manos tu hogar. Porque insensato es el que oye y no obedece. Entonces necesitamos ser mujeres obedientes a la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo obedecer? Conociendo la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo conocer la palabra de Dios? Pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo conociendo a Dios a través de la oración y la lectura bíblica. Estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Para ser una mujer sabia en los distintos roles que nos toque enfrentar, como esposa, como madre, como tía, como abuela, como amiga, como hermana, necesito ser una verdadera discípula de Cristo. Conocer la verdad, atesorando esa verdad en mi corazón, mostrándola y difundiéndola. ¿Quiero una casa firme? ¿Quiero un hogar firme? ¿Quiero tener una vida firme en el Señor? Para las que estamos casadas, ¿quieres tener un matrimonio firme en el Señor? Obedezcamos la palabra de Dios. Cada una obedezca la palabra de Dios para vivir de la manera que a Dios le agrada. Construcción o demolición es lo que distingue a una mujer sabia de una mujer insensata. El carácter hace la distinción. Proverbios capítulo 24, versículo 3 dice de la siguiente manera: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría, con prudencia. Sabiduría para edificar, prudencia para afirmar y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 31, conocido por muchas de nosotras, nos habla de una mujer virtuosa. Y esta mujer es una mujer que tiene un buen fundamento. Y su fundamento está en obedecer la palabra de Dios. Allí en Proverbios 31 tenemos evidencia de lo que es el carácter, de lo que es una mujer sabia. Y lo que es lleva a lo que ella hace. Es una mujer que construye, que une, que edifica. No nos los da como una lista que tenemos que hacer o dejar de hacer, sino lo que es, el concepto de lo que es. La mujer insensata también es mencionada a lo largo del libro de Proverbios. Y leo para ustedes algunos versículos. Dice Proverbios, capítulo 2, versículo 16, de la siguiente manera: serás librado de la mujer extraña, de la mujer ajena, que halaga con sus palabras. Entonces no nos dejemos confundir en que una mujer sabia es porque es una mujer que habla de una manera agradable, es una mujer que está bien fundamentada. Eso sí es una mujer sabia, que está clara en dónde está el fundamento. Proverbios 5, del 3 al 4, dice de la siguiente manera: porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y es una mujer insensata. Y destilan miel. Y de su paladar es blando, más blando que el aceite. Y su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Entonces nosotras, hermanas, que tengamos claro que debemos fundamentarnos, que nuestro fundamento sea la base donde estemos edificados, donde construyamos nuestra casa. Y así vamos a edificar hogares saludables y estables en
el Señor. Vemos que de manera opuesta el libro de Proverbios nos habla de una mujer sabia a una mujer insensata. Dice Proverbios 7:5, capítulo 7, versículo 5, para que te guardes de la mujer ajena, de la extraña que ablanda con sus palabras. Entonces no nos dejemos engañar por las apariencias, porque, como les dije, puede haber muy bonita apariencia, muy bellas palabras, pero van a venir las lluvias, hermana. Va a venir la lluvia, va a venir el río con ímpetu, como lo dice la palabra de Dios. Va a venir la dificultad y ahí se va a revelar dónde está el fundamento. Eso va a determinar si realmente hay sabiduría en tu vida o si hay insensatez. Hay una contraposición. Leo para ustedes en el capítulo 31, versículo 26. A diferencia de cómo habla la mujer de Dios, la mujer sabia, dice el versículo 26, abre su boca con sabiduría, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, que nosotras seamos identificadas en nuestra manera de hablar y que nuestra manera de hablar revele el fundamento, revele la palabra que tenemos atesorada, revele esa palabra que aplicamos a nuestras vidas y no nos dejemos engañar. No tengamos un fundamento que perece, que se acaba, que no dura, ¿sí? En lo que ofrece el mundo, que es transitorio, que es temporal, que se acaba. Dice la palabra de Dios, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Amén, que seamos esas mujeres con temor de Dios en nuestros corazones. La mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. La apariencia se acaba, hermanas. Estemos fundamentadas en lo que permanece, en lo que permanece, en lo que es verdadero. Y para finalizar, leo lo que dice Proverbio, capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, la insensata, como carcoma en sus huesos. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del tejado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. La mujer insensata, hermana, es una mujer rencillosa, porque con sus acciones destruye. Y es mejor vivir en un rincón del tejado que con una mujer rencillosa. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta, en una tierra seca, que con una mujer rencillosa e iracunda. Y podemos allí ver una contraposición entre una mujer sabia y una mujer insensata. Que no se nos olvide, hermana, que una mujer sabia edifica su casa y que el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. Mis amadas hermanas, estamos llamadas a edificar. Como hijas de Dios estamos llamadas a edificar, a construir, a unir, a establecer, a cuidar, a vestir. Ese es nuestro llamado.
que nuestra vida esté edificada en la obediencia a la palabra de Dios, que podamos construir hogares saludables. Es el diseño de Dios, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hogares estables, como Dios lo ha diseñado. Para ello debemos desarrollarnos en sabiduría, conociendo a Dios, atesorando a Dios, mostrando a Dios en nuestras vidas y testificando a nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este tiempo y damos gracias a Dios por esta preciosa enseñanza. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a construir nuestra casa sobre la roca. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza basada en tu palabra. Gracias porque la mujer sabia edifica su casa. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da las herramientas para ser mujeres sabias y entendidas, prudentes, Señor. Ayúdanos a edificar, Señor. Ayúdanos a ahondar profundo y que el fundamento, Señor, esté establecido en obedecer la palabra. Ayúdanos a brillar, pero no por nuestra propia fuerza, sino porque estemos fundamentadas en ti, Señor. Ayúdanos a construir vida estable, hogares estables, Señor, saludables en ti, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza bíblica y te doy gracias por cada una de mis hermanas que han podido escuchar esta enseñanza y las que la van a escuchar. Y te pido, Señor, que nos des sabiduría, Señor, que nos ayudes a cultivar tiempo y comunión contigo, estudio de la palabra, para aplicarlo, Señor, y disfrutar y vivir la vida plena, completa, satisfecha y abundante que solo Cristo Jesús ofrece. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a cada una de mis hermanas que pudieron conectarse a esta hora. Saludos a mi hermana Mirley, a mi hermana María Esther, mi hermana Karen. Bendiciones, mi hermana. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y gracias a Dios por este bello tiempo.